Hare Krishna. Continuamos con la lectura del libro En conversación con Srila Prabhupada de su santidad Lokanath Swami. Capítulo 12. Entonces, ponte a prueba a ti mismo cuánto has avanzado. Vrindavan, 1975. La mañana siguiente, después de nuestra iniciación, los devotos se reunieron para escuchar la clase de Srimad Bhagavatam por Srila Prabhupada. Como habíamos tomado nuestros asientos cerca del sanyás, adornados de nuestras nuevas ropas embarcadas en una nueva jornada, 3 ramas más habían llegado al pequeño bosque de Sanyas Dandas. Estábamos sentados en la fila enfrente de Srila Prabhupada. Yo sentía como si Srila Prabhupada estuviera hablando directamente a mí y mis 2 amigos sanyas. Él estaba probablemente enviándonos un mensaje directamente para recordarnos que siempre estemos dentro de la orden de sanyas. En esta apertura de estado de conciencia, Srila Prabhupada dijo: si ustedes se convierten en un devoto puro de Krishna, entonces tan pronto cuando piensen en sexo, van a escupir. No tiene sentido. ¿Qué es esto? Esto es el resultado. Este es el certificado. Cuando tengan esa actitud, escupan en eso. Luego entenderán que están creciendo. De otra forma, ustedes estarán en la misma vida condicional infernal. Puede parecer que se están convirtiendo en devotos, un gran devoto. Entonces, ponte a prueba. ¿Cuánto has avanzado? Srila Prabhupada continuó. Entonces, ese es el mandato sánscrito en todas partes. Srimad Bhagavatam 7.9.45. Kandu yanena karayor ibadu kadukam. Kandu tivan manasiyam visajeta dira. Trapyantineja kripana bajuduka vaya. Todo el mundo es prácticamente consciente de cómo la vida sexual es seguida por tantas miserables condiciones de vida. Cualquiera sabe eso, ya sea sexo ilícito o legal, el mundo va a seguir. Srila Prabhupada siguió hablando acerca cómo el aborto se había convertido en una práctica común y los nacimientos infernales que las personas materialistas deben enfrentar como resultado de tales actividades pecaminosas. Mencionó cómo Krishna promete a sus devotos que su futuro nacimiento será humano, y advirtió fuertemente a quienes usen esto como una excusa para cometer actividades pecaminosas. Habló de cómo algunos habitantes de Vrindavan consideraban que su estatus como habitantes del Santo Dham les permitía cometer toda clase de actividades pecaminosas, y como tales personas tenían que tomar su siguiente nacimiento como perros y cerdos en Vrindavan. Srila Prabhupada terminó la lectura hablando de la futilidad de perseguir el crecimiento económico. A pesar de que Srila Prabhupada se dirigía a la asamblea de devotos en general, yo sentía como si él estuviese continuando la clase que nos había dado días antes en nuestra ceremonia de iniciación de sanyas. Esta conferencia parecía la continuación de sus instrucciones hacia nosotros, para prepararnos para nuestra nueva vida encabezada y recordando nuestros estilos de nuevos sanyas, haciendo hincapié en el celibato y en vairagya o renunciación. Es importante para nosotros, los sanyas, que también mantengamos el más alto nivel mental. No solo significa que no podamos cometer ciertos actos, sino que solo pensarlos es algo muy dañino. Por eso Srila Prabhupada impartió lineamientos para que sigamos controlando nuestra mente de una manera más práctica. Su énfasis en la abstinencia de la vida sexual y sus miserias no queridas asociadas es tan abiertamente evidente desde la gran cantidad de niños no queridos en las calles, desencaminados adultos que son engañados por la lujuria. Contemplé que las actividades pecaminosas son cometidas por cualquiera, incluyendo los habitantes del Dham. Son profundamente condenadas y son altamente castigadas. El desarrollo económico puede llevarte el tiempo de esta vida, pero el desarrollo espiritual va más allá de esta vida. Capítulo 13. Estoy feliz de que siempre lleves tu tanda. Bombay, 1975.
Después de que a Sridhar Swami y a mí nos obsequiaran la Tridanda Sannyas en Vrindavan, organizamos nuestro viaje de regreso a Bombay. Srila Prabhupada estaba también allí, llevando la Tridanda. Consecuentemente, Sridhar Swami y yo nos fuimos de los cuartos de Brahmachari de Bombay a un apartamento en el edificio, en el mismo piso de Srila Prabhupada. Entonces, teníamos más interacción con Srila Prabhupada y la gran libertad de verlo cuando fuera necesario. Siempre cargaba mi tridanda conmigo donde fuera que vaya, aunque fuera tan solo para ir a la habitación de Srila Prabhupada y salía de nuevo. Sridhar Maharaj no hacía eso constantemente. Él siempre cargaba su tridanda en el templo y en los arreglos de prédica, pero cuando iba a ver a Srila Prabhupada, no siempre llevaba la tridanda consigo. Un día, Prabhupada notó que yo siempre cargaba la danda a cualquier lado, y al mismo tiempo preguntó: «Estoy contento contigo, siempre cargas tu danda, pero ¿por qué Sridhar Swami no carga la suya?» Los sannyas mayavadis cargan su danda de una caña, mientras que los Vaishnavas sannyas toman 3 dandas. Está hecho de bambú. Una tridanda está hecho de 4 varas envueltas en tela. La primera caña representa la Shiva o el alma. Las otras 3 dandas simbolizan su cuerpo, mente y palabras. Entonces el alma se realiza ella misma con su cuerpo, mente y palabras para predicar la conciencia de Krishna. Hacerse cargo de la tridanda literalmente significa que te has realizado y sea cual sea la actividad o lo que sea que poseas, es en exclusivo servicio a Krishna. Que Srila Prabhupada haya apreciado que llevara siempre mi danda fue una realización para mí. Era de esperar que un sannyas siempre cargue su tridanda. Srila Prabhupada me dio la tridanda en Vrindavan, en el patio del templo de Krishna Balaram. La había llevado a todos lados. Había ido todo alrededor del mundo, a todos los continentes y a todos los vuelos. El hermano espiritual de Srila Prabhupada, Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, me había expresado sus respetos en varias ocasiones cuando me vio llevar mi danda. Cuando viajo al extranjero, me pasa seguido que la aerolínea insiste en que mi danda debe ser llevada en la bodega del avión junto a los demás equipajes. A veces me preguntan si es una caña para pescar. Cuando eso sucede, me lleva a pensar que de hecho es una manera diferente de pescar. Esta existencia es un océano con una civilización desencaminada. Las personas de esta era son como peces en el océano y los sannyas viajeros y predicadores están tratando de pescar personas fuera del océano. Una vez volando a Chicago, desde Los Ángeles en un avión de United Airlines, la azafata insistía en que había que chequear mi danda. Le dije: «Lo siento, pero no puedo desprenderme de mi danda. ¿Es posible que hable con el capitán?» Era una mujer, el capitán, quien dijo: «Oh, solo póngala detrás de mí». Hicimos eso, y mi danda viajó a bordo en la cabina de mando. Siempre trataba de evitar que la llevaran a la bodega del avión, porque me preocupara que se perdiera o dañara. A veces hacía trucos para prevenir que la llevaran en la sección de las valijas y casi siempre lo lograba. Después de los ataques terroristas de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, decidí no llevar mi tridanda conmigo fuera de la India. La seguridad en los aeropuertos se había vuelto muy seria, lo que aumentó la dificultad de llevar mi tridanda a bordo. Srila Prabhupada había escrito una carta en 1976 en la que había expresado que si era muy problemático llevar la danda, no había necesidad de hacerlo. Esto era también en las líneas de reglas del GBC. En marzo de 1983, el GBC había resuelto que todos los sannyas de ISKCON debían cargar su danda un mínimo de 10 años. A partir de ahí es opcional. Tú estudias aquí y predicas aquí. Un corto tiempo luego de mi iniciación sannyas, intenté obtener permiso de Srila Prabhupada para ir a Vrindavan a estudiar sus libros. Había regresado a Bombay después de la ceremonia y continuando mis servicios y predicando ahí por un tiempo. Después de un tiempo de estar como sannyas, me di cuenta que era importante tener extensivo conocimiento en las escrituras más relevantes. Necesitaba volverme más serio.
Sentí crucial la necesidad de pasar más tiempo leyendo los libros de Srila Prabhupada. Tenía un plan definitivo de acción y quería que Srila Prabhupada lo aprobara. Vi a Srila Prabhupada libre y fui a despejar mis dudas al respecto. Empecé mi conversación sugiriendo a Srila Prabhupada: desde que tomé iniciación, estoy teniendo más oportunidades de predicar que antes. Siento que tengo un mejor entendimiento de las escrituras. ¿Me darías permiso, por favor, de ir a Brindavan? Así yo podría abstraerme en estudiar seriamente sus libros. Miré a Srila Prabhupada expectante. Pensé que mi deseo era razonable, estaba justificado y que no habría mucha resistencia de su parte. Pero para mi sorpresa, Srila Prabhupada respondió con énfasis: no. Entiendo, quieres estudiar, dijo, pero yo quiero que prediques. Estudia aquí mismo en Bombay. Tú estudias aquí y predicas aquí. Las palabras de Srila Prabhupada eran inapelables, y entendí completamente, y me rendí a su orden. Aquellos eran días pioneros para nuestro movimiento, días tempranos para la conciencia de Krishna. Eran tiempos de demanda. No teníamos el lujo de desapegarnos o ir a cualquier lado a extender nuestros estudios a un lugar de retiro. Había una escasez de fuerza de trabajo en Bombay. Habría especialmente una escasez de predicadores hindúes que predicaran a los locales en su lengua. Por eso mis servicios eran mucho más necesarios ahí mismo en Bombay. Entonces, continué con mi prédica, y de alguna manera encontré la forma de aumentar un poco mis estudios, pero no tanto como me hubiese gustado. De todos modos, no pasó mucho tiempo que el mismo Srila Prabhupada me pidió que dejara Bombay. Hamsadutta Das estaba yendo a una misión de prédica y me pidió que me uniera al grupo. Gopal Krishna Das quería que me quedara en Bombay porque había mucho trabajo que hacer allí. Srila Prabhupada también quería que estuviera en Bombay. Aún así, ordenó mi viaje con Hamsadutta. La razón detrás de esto era simple. Cuando se trataba de predicar o un plan práctico para expandir la misión, Srila Prabhupada siempre lo aprobaba. El conocimiento que quería adquirir en Brindavan vendría con la práctica y la experiencia de estudiar y predicar. La instrucción del maestro espiritual se superpone al propio plan de uno, porque un devoto puro, como Srila Prabhupada, tiene la potencia espiritual para entender qué se necesita para servir a Krishna. Srila Prabhupada instruyó: Nityam Bhagavatat Sevayat a todos sus seguidores. Esto significaba recitar diariamente el Srimad Bhagavatam y algún estudio personal como base diaria. Srila Prabhupada no quería que dejara mis servicios y asignaciones personales y que fuera Brindavan solo a estudiar. Srila Prabhupada tradujo Nityam Bhagavatat Sevaya de un modo único: recitar el libro Bhagavat y servir al devoto puro, Bhagavat. La dimensión que yo estaba recibiendo al ir a estudiar afuera representaba el servicio a la persona Bhagavat. Srila Prabhupada quería que estudiara el Srimad Bhagavatam en Bombay y así como también servir su misión en Bombay y a la persona pura Bhagavat. Srila Prabhupada entonces abandonó el uno por el otro. Capítulo 14. La verdad sobre el señor Rama adorando al señor Shiva. Bombay, 1975. Giriraj Das, Kirtananda Maharaj y yo estábamos entre un grupo de devotos en la mañana del 23 de diciembre junto a Srila Prabhupada. El Ratayatra estaba por venir. La conversación condujo entonces a Vatsalya Ras. Srila Prabhupada usó el ejemplo de la relación amorosa entre Madre Yasoda y Krishna, y luego se refirió a los lilas del Ramayana y Prahlad Maharaj. La discusión que se había generado era acerca del mundo verdadero y el mundo falso, así como la vida y la muerte. La eternidad del alma estaba en claro gracias al Bhagavad Gita. Caminábamos al lado de Srila Prabhupada, a un paso acelerado, de ratos respirando con agitación, ya que no podíamos seguir su andar enérgico. Durante la mañana de caminata, mencioné el Ratha Yatra en Bombay. Sugerí: Srila Prabhupada, el Ratha Yatra de Jagannath atrae a un gran número de personas de todo el mundo.
Me pregunto acerca de las personas en Bombay. Realicé esta cuestión preguntando sobre cómo las personas de Bombay iban a responder al festival. Aunque el Ratha Yatra tendría lugar en el oeste, no habría tal festival en Bombay. Giriraj Das intervino mencionándole a Srila Prabhupada una pregunta que había aparecido en un programa. Entonces le pregunté acerca de la adoración del señor Shiva por el señor Ramachandra. Srila Prabhupada respondió con maestría. A veces el padre toma al hijo por el hombro. Eso no significa que el niño es más importante que el padre. Se dice en el Ramayana de Valmiki que no hay tal episodio del señor Ramachandra adorando al señor Shiva. Es más una interpretación. Pero incluso si sucedió, ¿cuál es el problema? Al señor Krishna y el señor Rama le gusta adorar a sus devotos. El señor Rama había pasado por Rameshvaram en su camino a Lanka para matar a Ravana, el rey de Lanka, que había secuestrado a Sita. El tópico del Ramayana entonces concluyó con mi pregunta. Srila Prabhupada, ¿está planeando hacer un comentario al Ramayana en el futuro? Srila Prabhupada contestó, quiero completar el Srimad Bhagavatam antes de considerar cualquier cosa. El señor Jagannath significa Señor del Universo. El Ratha Yatra del señor Jagannath significa el viaje del señor Jagannath, el señor Balaram y su Subhadra Devi en una carroza. El señor Jagannath es tan misericordioso que viaja en carroza por las calles para dar darshan a todos. He oído de reportes sobre el festival del Ratha Yatra en el oeste. Este festival fue exitoso en las mayores ciudades tales como Londres, Nueva York y San Francisco, entre otras. Realmente vi un festival similar en la India, especialmente en Bombay, y quería que Srila Prabhupada hiciera algún comentario. Sin embargo, Giriraj Das intervino y distrajo a Srila Prabhupada. Entonces no recibí una respuesta. Eventualmente, el Ratha Yatra empezó en Bombay, pero no durante los días que Srila Prabhupada estaba allí. Hoy en día atrae la atención de miles de personas. También hay un templo de Mira Road en Bombay, con referencia a la posición del señor Shiva. Srila Prabhupada había comentado que en el Ramayana original escrito por Valmiki no se hacía mención del señor Rama adorando al señor Shiva. Este tan famoso pasatiempo era una especulación hecha por los bhaktas del señor Ram y los Saivities. ¿Cómo podría el señor Shiva ser superior a Dios o ser adorado por Dios? El debate serviría de algo. Si aquellos que dicen esto tratan de escuchar lo que el señor Shiva dice en el Padma Purana, Adaranam Sarvesham Vishnur Adaranam Param Tatmat Parataparam Devi Tadiyanam Samarchanam. El señor Shiva le dice a la diosa Durga, mi querida Devi, aunque los Vedas recomiendan la adoración de semidioses, la adoración al señor Vishnu es más elevada. Shiva es considerado el Vaishnava más elevado y él adora al señor Vishnu. Los principios del Varnashram son actualmente mencionados para organizar la sociedad y preparar a cada uno para la adoración del señor Vishnu. Reflexionando en la respuesta de Srila Prabhupada a mi pregunta acerca de traducir el Ramayana, entendí que aunque el Ramayana estaba en la mente de Srila Prabhupada, él quería completar el comentario del Srimad Bhagavatam, primero, porque esta era su prioridad. Srila Prabhupada había presentado detallados comentarios en el volumen del Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam, el mayor logro reconocido tanto por espiritualistas y académicos. Sin embargo, Srila Prabhupada solo había completado hasta el significado del canto 10, capítulo 13, antes de partir de este mundo material. El tiempo no le permitió trabajar en el Ramayana. El mundo verdadero y el mundo falso. Cuando la conversación había progresado, le pregunté a Srila Prabhupada acerca del mundo real y este mundo material en el que vivimos. Srila Prabhupada contestó con lógica y precisión espiritual. El mundo real es el mundo espiritual, y esto es simplemente un reflejo, pero estamos tomando este mundo como el mundo real,
y espiritual no hay nada espiritual. Yat tabaso yata tama. Entonces Sankaracharya dijo que este mundo es falso, Yagan Mitya. Pero entonces Brahma Satyan dio la misma información. Pero nosotros tomamos este Jagat Satyan y no hay mucho espiritual. Este es el defecto. Srila Prabhupada usó el ejemplo del animal tonto en el desierto, que lo desorienta al espejismo, pensando que el reflejo es el agua, va detrás del agua. Similarmente, como el espejo, el mundo material es también falso. Srila Prabhupada agregó: eso no significa que no hay agua en ningún lado. Hay agua, pero el reflejo del agua es falso. Similarmente, este mundo material es falso, pero eso no significa que no hay nada espiritual. El agua está en algún otro lado, que no conoces, pero estás persiguiendo este espejo, agua en el desierto. Srila Prabhupada después citó la Yastra. Vyasadeva ofreció sus respetos a la verdad suprema, Satyam Param Dhimahi, donde no hay espejismos, no hay mundo falso, el mundo real, presentando más evidencia yástrica del mundo espiritual del Bhagavad Gita. Srila Prabhupada dijo: y Krishna dio la misma información: Yad Gatvat Na Nirvantantet Tadlam Paramam Mama. Esa es mi verdadera morada. Aquel que llega no regresa a este mundo material. Mientras más tiempo estás en el mundo material, Bhutva Bhutra Praliyate, tú aceptas un cuerpo, sufres o disfrutas. No hay disfrute y sufres, y luego aceptas otro cuerpo. Tata Dehantara Praptir. Esto continúa. Por lo tanto, aquellos no entienden cuando hablas de otro mundo. Pero si hablas de este mundo, entonces te haré feliz en este mundo, y miles y millones te seguirán. Pero tan pronto como dices te haré feliz en el siguiente mundo, ellos responden: todo esto no tiene sentido, hombre loco. Saqué el tema de la vida y la muerte y la gente tonta que no acepta que hay vidas después de la muerte. Y Srila Prabhupada me respondió que tales personas no entendían la evidencia que había enfrente de ellos. Y aquellas personas tienen un tipo de cuerpo de niños, entonces luego aceptan otro cuerpo como niños. El cuerpo está cambiando justo enfrente de sus ojos. Esa lógica debe ser extendida para entender cómo un cuerpo va a cambiar después de la muerte también. Srila Prabhupada reflexionó: cuando el cuerpo termina, no significa que tú terminas. Tú tienes que aceptar otro cuerpo. Esa es la verdad real. Y lo dice Krishna, no ningún llamado científico. La suprema personalidad de Dios dice: Na Haniyate Hanyamane Sarire. Luego dijo: bueno, ellos no aceptan a Krishna tampoco. Srila Prabhupada exclamó: entonces, ¿qué sinvergüenzas son? Retrospectivamente, meditando en las palabras de Srila Prabhupada, entendí que eran tan importantes como preciosas perlas de sabiduría para todos los presentes aquel día. En la Yastra se dice que solo en el mundo espiritual se puede experimentar la vida verdadera. El mundo espiritual es real y el mundo material puede compararse a un espejismo en el desierto. Un espejo nos da una falsa esperanza de que hay agua en algún lugar que es árido y seco. El objetivo de Srila Prabhupada era el de asegurarse de que entendamos la esencial diferencia entre materia y espíritu, y luego entre el mundo material y espiritual. Srila Prabhupada introdujo a la sociedad contemporánea el mundo espiritual haciendo lo siguiente. Él había mostrado a los habitantes del mundo material el camino de vuelta a Dios, haciendo que vuelvan a casa de vuelta a Dios, el hogar del mundo entero. Capítulo 15. Íntima conexión con la verdad que es sadhana. Bombay, 1975. Era el 24 de diciembre cuando Srila Prabhupada fue a otra caminata en la mañana. Srila Prabhupada iba a dejar Sanand el día siguiente, entonces teníamos innumerables preguntas para hacerle. En esta conversación, el tópico de la verdad en relación con el canto estaba en discusión.
Srila Prabhupada explicó el Sadhana Bhakti. Verdad y conocimiento experimental. Srila Prabhupada estableció: si la verdad está ahí, no hay preguntas para experimentar. Y si el experimento está ahí, eso no es verdad. Ofrecí un ejemplo que Srila Prabhupada había usado antes para explicar cómo los experimentos son de hecho especulación. Cuando tu madre te dice quién es tu padre, aceptas esa verdad, y no vas tratando de experimentar quién es tu padre. Cuando escuchas la verdad, no hay necesidad de experimento. Srila Prabhupada agregó un ejemplo comentando: ese es un experimento perfecto. Continuando con la idea de verdad, Srila Prabhupada explicó: Srimad Bhagavatam 1.11 empieza con Satyam Param Dhimahi. El principio es la verdad. No hay necesidad de experimentación. Este libro, el Bhagavad, no es un experimento para descubrir, es el principio de la verdad. Le pregunté a Srila Prabhupada: ¿cómo es posible que a veces se dice que los karmis traten de experimentar con el canto de Hare Krishna? Entonces así, de esa manera, ellos podrán darse cuenta. Srila Prabhupada respondió: porque ellos no saben, entonces sugerimos la experimentación. Aquel que sabe, no hay tal experimento. Tú estás preguntando, pidiendo que cante Hare Krishna, pero esto no es un experimento para mí, es un experimento para él. Ellos no saben, por eso está sugiriendo: haz de este modo y entenderás. Srila Prabhupada en muchas ocasiones hacía la siguiente lectura: conocimiento experimental. Nunca es perfecto. Ese conocimiento es incierto e inconcebible. Lo que está por encima de tu percepción e imaginación no lo puedes tener por un experimento. Los llamados científicos, ellos dicen: estamos intentando. Puedes tratar, pero está por encima de tu experimento, más allá de tu conocimiento. Tus sentidos son todos imperfectos. No puedes entender el alma por conocimiento experimental. Tienes que escucharlo por la autoridad. Lectura de Srila Prabhupada, Londres, el 13 de agosto de 1971. El ejemplo de Srila Prabhupada del niño, que confirma con su madre quién era su padre, ilustra un camino excepcional para aceptar la autoridad sin cuestionar. Sadhana Bhakti es práctica. Desde que empecé el diálogo personal con Srila Prabhupada, me dice el momento para preguntarle sobre el Sadhana Bhakti. Srila Prabhupada explicó brevemente: Sadhana Bhakti es práctica. La verdad está ahí, pero cómo estar íntimamente conectado con esa verdad es sadhana. Entonces Kirtanananda describió cómo una mañana cuando estaba caminando, Ayagrip comentó que el amanecer era tan hermoso, a lo que Srila Prabhupada rápidamente corrigió, diciendo que no era el amanecer lo que era hermoso, pero aquel que crea el amanecer es de hecho hermoso. Entonces, Srila Prabhupada reveló que el punto era que las personas glorificaban a los científicos, a pesar de que ellos fallaban en la glorificación a Dios, quien había creado tal cerebro. Pensé que la explicación de Srila Prabhupada del Sadhana Bhakti era breve. Mi sendero en Sadhana Bhakti se había vuelto más serio después de ese profundo estado. Srila Prabhupada dijo que la verdad existía, pero el proceso de conectarse íntimamente a esa verdad es práctica. Sadhana Bhakti significa debemos practicar, y no requiere mucha educación. No depende de tus riquezas porque te hayas convertido en un hombre muy rico por seguir las regulaciones y los principios y levantarse temprano en la mañana. Cualquiera puede levantarse temprano. Es simplemente práctica. Puedes tomar un baño en el Yamuna. Es simplemente práctica. Puedes visitar los templos temprano en la mañana. Es simplemente práctica. Entonces, esto es llamado Sadhana Bhakti, práctica. Sigue. Lectura por Srila Prabhupada, El Néctar de la Devoción, Brindavan, 13 de noviembre de 1972. Capítulo 16. Atracción entre hombre y mujer. Bombay, 1975.
Esta es la continuación de la conversación de la mañana del 24 de diciembre. Srila Prabhupada dio a conocer estas preguntas sobre la atracción entre el hombre y la mujer y sus efectos en la vida espiritual, el cultivo del desapego y el énfasis de la importancia del sannyas. La atracción entre el hombre y la mujer. Sumisamente le pregunté a su divina gracia, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo de un hombre y el de una mujer? ¿Por qué a pesar de estar hechos de lo mismo, Kapha, Pitu, Vayu, ellos se siguen atrayendo el uno al otro? Srila Prabhupada explicó que la naturaleza había hecho que el hombre y la mujer se atrajeran. Para aquellos que eligen querer ser comprometidos a esta atracción, Punshantriya Mituni Bhavanetan. La materia entera de atracción significa que un hombre se siente atraído por una mujer y una mujer le atrae a un hombre. Srila Prabhupada después explicó que cuando son realmente atraídos, luego esa unión causa el compromiso material de ser atados y luego no había oportunidad de avanzar espiritualmente. Describió cómo la civilización védica podía aminorar ese compromiso a la fuerza, llamado separación o sañás. Srila Prabhupada declaró, el hombre es bueno, la mujer es buena y cuando se juntan son malos. Ambos son malos y el mundo material está pensando, esto es lo mejor. Pero actualmente ese no es el hecho. El hombre es bueno porque es una parte y porción de Dios, y la mujer es buena porque es una parte y porción de Dios. Pero cuando se juntan, se convierten malos. Tayor mito hridaya grantinnahu. Le pregunté, entonces, cuando ellos son grijastas, ¿ellos avanzan? Srila Prabhupada dijo, ese avance no es muy sólido. Pero hay un avance, pero no es muy sólido. Me di cuenta que luego de unirme al movimiento, la atracción por el sexo opuesto causaba esclavitud, lo que era un obstáculo en el sendero espiritual. Medité sobre una historia que Srila Prabhupada usaba para ilustrar la permanente atracción entre el hombre y la mujer. El emperador de Mughal, Akbar, creía que los ancianos no tendrían tanta atracción. Birbal, su consejero y asociado cercano, lo desafió y le dijo al rey que llevara a su hija a que vea a un hombre morir y que viera cuál era su reacción. El rey observó que a pesar de que el hombre estaba gravemente enfermo, él ignoró al rey y miraba a su hija lascivamente. Eso confirmó lo que Birbal quería demostrar. En respuesta a mi segunda consulta, Srila Prabhupada citó el verso del Srimad Bhagavatam, canto 5, que hay grijastas, pero ellos no son atados a la vida grijasta. Ellos son atados a Krishna, pero para conveniencia ellos siguen siendo grijastas. Él reiteraba a menudo que la propuesta real del ashram es la autorrealización y volverse consciente de Krishna. Él aboga fuertemente que el grijasta ashram debe estar bajo control, junto con las reglas y regulaciones, y debe ser un camino para la conciencia de Krishna. Similarmente, en el verso 7 del Vaya Govindan, un tributo al Señor y una canción que consiste de 14 versos floridos, Sri Sankara Bhagavad-pada potenció al devoto a desarrollar especial atracción al Señor. Balastarvar Krida Shakta Tarunastavat Taruni Shakta Vridastabhak Chinta Shakta Parabrahmani Kopi Na Shakta. La niñez es pérdida por estar atado a juegos tontos. La madurez es pérdida por estar atado a la mujer. La vejez pasa pensando en tantas cosas pasadas, pues difícil es que haya alguien que anhele estar atado al Parabrahman. Cultivo de desapego. Confirmé lo que Srila Prabhupada dijo, que el hombre y la mujer deben estar separados para garantizar desapego. Srila Prabhupada estuvo de acuerdo y dio una explicación firme de cómo el sistema védico es gradual, donde un brahmachari primero piensa si es mejor no casarse o entrar a una vida de familia. Sin embargo, si él aún está inclinado en casarse,
entonces se hace un consenso por un tiempo, pero luego debe haber un abandono obligatorio de la vida de familia, vanaprastha, seguido por la renunciación o sañás. Le pregunté sobre el avance hecho durante el Grihastha Ashram. Srila Prabhupada comentó que aunque se piensa que hay un avance, no es muy sólido. Él luego mencionó que la atracción entre el hombre y la mujer es debido al placer sexual. Srila Prabhupada expandió este punto, usando el Shastra como testimonio de esta realidad. Srimad Bhagavatam 7.9.45 establece: Yam maitunadi grihame di yuktan hi tukchan. Porque ellos están trabajando tan duro día y noche, solo por placer sexual. Esa es la psicología. No hay otra felicidad. En este mundo material, el llamado placer significa placer sexual, porque están trabajando tan duro día y noche, solo para ese placer. Ese es el centro. Srila Prabhupada enfatizó de nuevo el desapego requerido para el sañás. Él no tiene ataduras para comer, dormir o aparearse. Él está atado a Krishna. Ese es un sañás. Sañás no significa la vestimenta. Desapego. Sat Sanyasi. Sat. Om Tat Sat. El Supremo. Y para él, todo arriesga todo. Eso es sañás. Anasrita karma phalam karyam karma karotiya. Aquel que no tiene recompensa por su trabajo es un sannyasi. Todos trabajan por algún propósito, y aquel que no tiene propósito trabaja para Krishna. Él es sannyas. De acuerdo al sistema védico, se espera que un hombre se desapegue de los asuntos de familia en la última parte de su vida, porque en la edad avanzada se anuncia la muerte. Un hombre de familia debe abandonar el hogar para ir al bosque a vivir en orden, recluido, para obtener reconocimiento sobre la sabiduría del verdadero propósito de la vida, el avance espiritual, y para prepararse para su siguiente vida. De vuelta al Supremo, volumen 37, 1970. Cómo darse cuenta de la era de Kali. Srila Prabhupada advirtió que en la edad de 50 años, el marido y la esposa deben separarse del hogar y viajar a lugares de peregrinaje tan solo para desapegarse del afecto familiar. En este camino, cuando el hombre es un poco más avanzado, le pregunta a su esposa: «Ve y cuida a la familia y a los hijos, que crezcan, ellos te cuidarán, déjame tomar sañás». Conversación con Srila Prabhupada, entrevista de prensa, Los Ángeles, diciembre 30 de 1968. Me apoderé de un pensamiento escalofriante acerca de la esclavitud material y el cruel efecto de ello. Cuando me acerqué a Srila Prabhupada para que me diera sañás, él me había dicho cosas muy similares sobre la orden de vida sañás. Una vez más me vino a la mente esa conversación y realicé que mi decisión de tomar sañás había sido de hecho la correcta. Capítulo 17. ¿Por qué te estás convirtiendo en Paramahansa? Mayapur, 1976. Srila Prabhupada había estado en Mayapur desde enero. Caminaba seguido en el techo del Lotus Building. El techo era de 40 metros de ancho por 150 de largo. Estaba decorado con variedad de plantas y arbustos. Srila Prabhupada circunvalaba las dos habitaciones del centro. La vista panorámica del techo era un lugar agradable para que Srila Prabhupada cante y camine temprano en la mañana, generalmente rodeado por un gran grupo de hombres mayores. El 11 de marzo hablé con Srila Prabhupada acerca de unirme a esas caminatas. Había un gran número de devotos con Srila Prabhupada. Entre ellos, recuerdo haber visto a Babananda Maharaj, Gurudas Maharaj, Guru Kripa Maharaj, Garikesha Maharaj, Jayapataka Maharaj, Jayatirtha Maharaj, Panchadravida Maharaj, Pusta Krishna Maharaj, Satswarup Das Maharaj, Tamal Krishna Goswami y Vishnushan Maharaj. Este era mi primer año en Mayapur como sañás,
y ahora tenía el privilegio de un mejor acceso a Srila Prabhupada. Le ofrecí mis reverencias y me quedé en el grupo. El Srila Prabhupada amablemente me recibió. Hare Krishna. Con el mismo respiro me preguntó, entonces, ¿por qué te volviste Paramahansa? Este es una vestimenta Paramahansa, apuntó a mi ropa. Todo el entorno se detuvo, y yo estaba frente a ellos. Srila Prabhupada estaba en el centro y yo estaba en la mira. Inmediatamente me di cuenta de que el color de la ropa que estaba usando se había desvanecido y lucía color mate, no lucía un azafrán brillante. Tengo que colorearlo hoy, dije avergonzado. Srila Prabhupada me reprimió. No te conviertas en Paramahansa inmediatamente. Paramahansa es la última etapa del sannyasa. La primera etapa es Kutichaka, luego Bajudaka, seguido de Paribrahacharya, y luego la etapa última, Paramahansa. Luego la etapa Paramahansa es la más elevada. ¿Acaso los Paramahansa lucen blanco? Pregunté humildemente. Srila Prabhupada retomó su caminata y respondió: Paramahansa no está sujeto a reglas y regulaciones. Él no está de hecho en el mundo material. Él está en la etapa de Mahabhava. En la etapa Kutichaka se espera que uno viva fuera del templo y acepte comida de su familia. Algunos con menos experiencias viven como Madhukari. Madhukar significa la abeja. Srila Prabhupada explicó. Colecta un poco de miel aquí, otro poco de miel allá. No recibe una gran colecta de comida en ningún lugar. A cualquier grijasta, él puede decir, por favor, deme un pequeño pedazo de pan. Eso no es difícil para ellos. Muy bien, toma. Un viejo sañás, por ahí va a muchos grijastas, pidiendo un pequeño pedazo a todos. Entonces él es Bajudaka. Luego, cuando tiene mayor experiencia, predica de lugar en lugar, de país a país. Eso es Paribrahacharya. Y cuando él ha predicado suficiente, puede sentarse en cualquier lugar. Él es Paramahansa. De hecho, el tópico terminó con esa nota filosófica. Srila Prabhupada no continuó, y me sentí aliviado de dejar de ser el anzuelo. Hubo un momento de silencio. Una brisa caliente sopló a través del techo, y por la gran puerta el sonido de una melodía Shenai se empezó a escuchar. Srila Prabhupada escuchó esto y dijo: en todo gran templo hay un Shenai, todo a lo largo del año, mañana y noche. Y no solo en templos, también en casa de hombres ricos. En la noche ellos se van a dormir escuchando el Shenai y temprano en la mañana ellos se levantan escuchándolo. La conversación giró en torno a la alarma de los relojes y dije: las personas tienen gallos y gallinas para despertarse. Srila Prabhupada estuvo de acuerdo. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Alarma? ¡Cacaracá! Levántense, por favor. ¡Cacaracá! Alarma natural. Los devotos del fondo se entretenían con la excelente mímica de Srila Prabhupada. Estrictamente, no estaba siguiendo el verdadero código de la vestimenta de Sañás. Srila Prabhupada me atrajo con el color de mi ropa, pero usándolo como recordatorio para todos de que nadie está por encima de las reglas excepto los Paramahansa. Él usó el término Paramahansa, aunque signifique la etapa más elevada, la perfección de la vida. Srila Prabhupada estaba realmente preguntándome si ya estaba por encima de las reglas. Él quería saber cómo había alcanzado esta etapa en la vida tan rápido. A veces teníamos la tendencia de subestimarnos a nosotros mismos y fácilmente caer en la trampa de pensar: soy el nuevo sañás avanzado, las reglas son para los neófitos, entonces no tengo necesidad de seguir las reglas. La lección de Srila Prabhupada era clara. No debemos imitar, ni desviarnos o descuidar las reglas. Las reglas están por una razón, y de ahí es que tienen que ser seguidas estrictamente. Entonces, no debemos imitar a la etapa Paramahansa. Debes crecer para alcanzar la plataforma Paramahansa. Es un progreso gradual y las reglas te asisten para avanzar a través de etapas en las que se torna fácil crecer, para que sea posible alcanzar la etapa Paramahansa. La perfecta mímica de Srila Prabhupada de los gallos
venía a mi memoria y me llevaba de regreso a los días de mi niñez en la ciudad de Arábadet, donde los gallos eran también nuestros relojes despertadores. Esto también era el estilo de vida en los días que el señor Krishna estaba en Dwarka con sus reinas. Él se levantaba de la misma manera. Me di cuenta que la simple manera de vida, usando la alarma natural, estaba desapareciendo rápidamente. Parece como si el hombre moderno hubiera tomado una postura en común en contra del gallo y la gallina. Tú, gallo sinvergüenza, temprano en la mañana, cacareando, es simplemente un disturbio. Por estos debes ser castigado, te voy a destruir y comer. Capítulo 18. La deidad no es un mendigo. Esta caminata de mañana tuvo lugar el 12 de marzo de 1976 en Mayapur. En esta conversación, Srila Prabhupada explicó la posición de la deidad en relación con los negocios mundanos y simultáneamente enfatizó la importancia de permitir a todos tomar darshan de las deidades sin ser persuadido a dar donaciones. Yasodhanandana sugirió que, en vez de pedir dinero, las personas deben ofrecer algo a la deidad. Pero Srila Prabhupada no vio la necesidad en esto y respondió: ¿por qué? Nada, dejen que vengan, vean, eso es todo. Yasodhanandana estuvo de acuerdo en que la deidad no es un mendigo, a lo que Srila Prabhupada dijo: no, él es el que concede, él da todo. Si alguien voluntariamente da, eso está bien, no debes preguntar. Mostrarse a la deidad para ganar sustento es condenado. Mejor volverse barrendero municipal, y barrer la calle y ganar dinero. Él dice lo siguiente: eso es mejor, honorable. Está trabajando y ganando dinero, en vez de hacer un buen show de deidades y ganar dinero. No engaña a la gente. Eso dice Bhaktisiddhanta Sarasvati. Yo dije: hay muchas maneras de ver lo que es correcto. Panchadrávida agregó que hay un disturbio en Navadvip por eso mismo, y Srila Prabhupada dijo: sí, él está luchando en contra de eso. Todos, Navadvip, Brindavan. Brindavan no es eso, pero aún así ellos tienen tarifa. Una cosa es una pregunta de corazón, que un hombre debe venir a visitar al templo, debe dar algo. ¿Por qué necesita que le pregunten? Él voluntariamente debe dar eso. Yasodhananda dijo: su divina gracia está escribiendo el néctar de la devoción. Eso es usual en India, que cuando uno visita a la deidad o a una persona santa ofrecerle algo, aunque sea granos o arroz. Srila Prabhupada agregó: sí, ese es el sistema. Pregunté: ¿pero tomar la iniciativa no es recomendable? No estaba claro para Srila Prabhupada lo que yo estaba preguntando, y Yasodhananda agregó: ¿las preguntas no deben hacerse? Srila Prabhupada contestó: no. Luego dijo: eso es voluntario. Srila Prabhupada explicó su idea. Tomar la iniciativa significa que la conducta que se es dada debe ser agradable y también voluntaria. Eso es tomar la iniciativa. No empezar pidiendo que pongan algo aquí. Mi estómago está vacío, aquí hay una institución. Tú amablemente te conviertes en miembro, ayúdanos. Eso es otra cosa. Pero, ¿por qué tú debes adquirir ganancias por mostrar la deidad? Tú trabajas tan amablemente, ellos vendrán voluntariamente a ser miembros y a contribuir. Eso es amable. Pero no hacer lo siguiente: ahora tenemos la deidad, él tiene hambre, por favor, deme algo. No, eso no es la práctica de Dios. Recordé a Srila Prabhupada decir: el significado del templo es que las personas vengan. Las personas deben aprender la ciencia de Dios. Eso es un templo. Entonces, efectivamente, un templo no debe ser convertido en negocio. Yo era de la opinión de que incentivar para que las personas dieran dinero al templo estaba bien, mientras que preguntarles literalmente por dinero no lo estaba. Srila Prabhupada dejó en claro esa duda con un firme no. Recordé haberle contado el siguiente incidente a Srila Prabhupada. Tuvo lugar en el templo de la Gaudiya Mata en Bengal. Nuestro carro
de Sankirtan había visitado su templo. Las deidades estaban hermosas, adornadas solamente con el propósito de colectar dinero. Algunos visitantes ponían sus monedas en las urnas de donaciones, mientras que otros solo tiraban monedas sobre las deidades. Los pujaris rápidamente trataban de agarrar el dinero que era lanzado. Algunas monedas no aterrizaban en la tierra y seguían rodando. Los pujaris salían tras ellas, ya que algunas a veces aterrizaban bajo el altar. Esto hizo darme cuenta que exponer las deidades por dinero puede cambiar el humor en que una persona visita un templo de una manera espiritual a un modo de transacción de negocios. Capítulo 19. Esto es verdadera compasión. Mayapur, 1976. En la mañana del 19 de marzo, caminábamos en Sridham Mayapur. Radha Vallabha Das trajo a nuestra atención un artículo escrito por Srila Prabhupada en la revista De Vuelta Supremo que describía un incremento en la población femenina como un desastre natural. Las mujeres son más potentes. Radha Vallabha abordó la cuestión. Entonces, cuando una mujer lee este artículo, se enoja mucho. Srila Prabhupada respondió calmadamente: pueda que ella se enoje. Ella es mujer y hombre. En la actualidad esto es psicología. Si un hombre es muy adicto a la vida sexual, se vuelve impotente, y si engendra un hijo, será una mujer, sin potencia para engendrar un varón. Eso requiere potencia. Otros devotos también notaron la presencia de más niñas en otros países. Así asentían con la cabeza. Srila Prabhupada profundizó con más detalle. Sí, todo el mundo está lleno de niñas. ¿Por qué? No hay potencia. La potencia se terminó. O impotencia. Si mantienes un niño brahmachari, sin vida sexual, y él se casa, el primer niño debe ser varón. Debe ser sin ninguna duda. Le propuse mi visión a Srila Prabhupada en el asunto. ¿Eso significa entonces que las mujeres son más potentes que...? Antes de que complete la oración, Srila Prabhupada exclamó: sí, 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 sí. La fórmula ayurvédica es que cuando hay una descarga, la mujer descarga más, significa mujer, y si la descarga del varón es más, significa varón. Esto es psicología. Aun cuando la percepción del rol de la mujer cambia en diferentes países y culturas, Srila Prabhupada siempre esforzó en comprometer a todos en términos de calificaciones brahmínicas. De ahí es que Srila Prabhupada permitió a ambos, hombres y mujeres, a que se comprometan en el trabajo del templo. Este movimiento no fue bien recibido por la clase brahmínica en India. Srila Prabhupada no perdió tiempo tratando de defender sus decisiones. No había ni odio ni desprecio por las mujeres. Dios las había hecho a ellas diferentes, con diferentes roles, capacidades, emociones, fuerzas y debilidades. Consecuentemente, alguna discípula mujer de Srila Prabhupada fueron por largo tiempo servidoras de ISKCON con gran éxito. Prostitución. En el siguiente apartado, la discusión acerca de las mujeres continúa. Cuando Panchadravida Maharaj le preguntó a Srila Prabhupada acerca de una prostituta en particular, a la que Gopis se refiere en el libro de Krishna, Srila Prabhupada quedó perplejo. ¿Por qué me estás preguntando eso? Como si yo tuviera que rendirle cuentas a una prostituta. ¿Qué es este disparate? Esto lo dijo riendo. Srila Prabhupada entonces habló acerca del educador, Ishwar Chandra Vidyasagar, quien tuvo compasión por unas prostitutas, dándole 2 rupias y llevándola a la casa. Entonces estaba Haridas Thakur, que convirtió a una prostituta en devota. Eso es verdadera compasión. No, toma 2 rupias y vete. No, conviértela. Eso es verdadera compasión. Convertir a otros en devotos de Krishna. Esa es la mayor actividad beneficiosa en el mundo. De otra manera, no puede haber paz o prosperidad. Continuando la conversación sobre las prostitutas, yo observé: en el Bhagavatam, Srila Prabhupada, tú mencionas que las prostitutas son necesarias en la sociedad. Srila Prabhupada
Dijo: sí, para los bribones. De otra manera van a contaminar a una niña inocente. Esa es la política de la civilización occidental. Que dejen que los Karmis disfruten nuevas niñas y tengan energía para producir máquinas. Esa es la civilización europea, la civilización de América. ¿Por qué los Karmis, a menos que ellos tengan suficientes relaciones sexuales, no pueden trabajar? Entonces, esta es la política. Dejen a todas las chicas seguir disponibles, dejen que las usen y produzcan bombas atómicas. Muestren su cerebro, tal como el matrimonio. De acuerdo con la civilización védica, el matrimonio está permitido a los karmis. Srila Prabhupada continuó. No es que el matrimonio está permitido al sannyas o al brahmachari. El karmi requiere sexo. ¿Por qué el matrimonio le es permitido al grijasta? ¿Por qué no al brahmachari, vanaprastha o sannyas? ¿Por qué no es recomendable? Porque los karmis requieren ese ambiente. De ahí que se les permite casarse. Entonces, en la civilización europea solo hay karmis. No hay preguntas para brahmachari, vanaprasthas o sannyas. No existe tal idea. Entonces quieren nuevas chicas. Y ellos pueden mantener esa ley artificial. Srila Prabhupada respondió brevemente la pregunta de Panchadravida Maharaj acerca de la sentencia védica a aquellos que rompen ese principio moral. Srila Prabhupada contestó: oh, el cuadro del quinto canto. Verás la descripción del infierno. Todos los que cometen actividades pecaminosas serán castigados. Srila Prabhupada amaba hablar acerca de nosotros, sus discípulos. Estas personas, ellos no tienen sexo ilícito, no se intoxican. Oh, inmediatamente se convierten en venerables. ¡Qué hombres maravillosos! No al sexo ilícito, lo que es desconocido para ustedes, las personas occidentales. Srila Prabhupada usó la palabra prostitución en términos generales. La prostitución es considerada el uso desvalorizado o corrompido del cuerpo de la mujer para beneficio personal. Srila Prabhupada solía decir que podía haber fácilmente prostitución de la lengua y el estómago y los genitales. Prostitución de la lengua tiene lugar cuando comemos comida para satisfacer un deseo, viendo todo tipo de imágenes atractivas de comida que inciten a la lengua y traen resultados en el estómago. Después se dice Shivodhara o Pashta Vegan. La lengua, el estómago y los genitales están ubicados en una línea derecha. Si la lengua está fuera del control, termina castigando a un fuerte deseo interno de los genitales que implica impulsos sexuales y una conexión ilícita con mujeres. Esto es prostitución. En el orden del control de la lengua, se recomienda que solo se coman alimentos que se hayan ofrecido a Krishna. Me viene a la mente el posible arreglo de matrimonio cuando estaba en el templo de Bombay que no funcionó. En mi siguiente sesión de consejo con miembro del GBC, Tamal Krishna Goswami se me advirtió que solo debía casarme con el Señor Krishna. Esto me motivó que considerara seriamente tomar el orden de sannyas. El Señor Krishna es el esposo de todas las entidades vivientes. De ahí, separarme de Krishna y aceptar un hombre o una mujer para disfrutar, eso es prostitución. Capítulo 20. Exportando e importando negocios. Delhi Brindavan, 1976. El festival de Mayapur había terminado recién, y los devotos estaban empezando su camino a Delhi en tren o en avión. La mayoría de los devotos se quedaron con Srila Prabhupada, quien iba a estar en Delhi por 5 días antes de continuar su camino a Brindavan, por Modiganar, donde 3 festivales iban a tener lugar por el primer aniversario del templo Krishna Balaram. Gurudasa Maharaj y otros recibieron a Srila Prabhupada en el aeropuerto de Palam. Apreciaciones del trabajo de Srila Prabhupada en el oeste. Los 3 días del programa de Pandal tuvieron lugar en las tierras del Ram Lila. Era un gran programa de Pandal e iba a tener la oportunidad de presentar la misión de Srila Prabhupada a la audiencia. Miré a la gran multitud en el Pandal. Mentalmente rezaba a mi maestro espiritual por sus bendiciones y luego me dirigí a la audiencia.
Hare Krishna, Yahape Ayehuve Savyatiti Bhakta, Yanoka Hare Krishna Utsava Me Swagahi. Di la bienvenida a todos los presentes que estaban aquel día. Me da un gran placer presentarlo. Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y mi venerado maestro espiritual. Srila Prabhupada fue instruido por su maestro espiritual para ir a predicar en inglés a los países de Occidente. Esto fue una visión, fue el comienzo de las preparaciones para una travesía de toda una vida. Srila Prabhupada pasó muchos años en Vrindavan entrenándose y preparándose para este viaje. Lo que por ahí no saben es que no es nuevo en Delhi. Él vivía aquí, cerca del Palacio Rojo, preparándose para su jornada y manteniendo la instrucción de su maestro espiritual. Srila Prabhupada imprimió su primera serie de volúmenes del Srimad Bhagavatam en Delhi. Este es un gran avance. Finalmente, en 1965, él empezó su viaje al oeste y aterrizó en América. El viaje fue difícil. Él se había aventurado en tierras desconocidas, equipado solo con las enseñanzas del maestro espiritual y la misericordia del Señor Krishna. América era siempre usada como criterio de progreso para otros países, y muchos de nuestros líderes de la India habían ido ahí para mendigar cosas. Como resultado, la India era conocida como el país mendigo. Srila Prabhupada se dio cuenta de la riqueza de la India y sabía que la India es la nación más rica del mundo. Quería que el resto del mundo lo supiera. Entonces, tal magnánimo es que estaba deseando compartir esta riqueza. Cuando Srila Prabhupada llegó a América, notó la miseria y la frustración de los jóvenes y mujeres. Algunos de ellos se habían convertido en hippies. Por la gracia de Srila Prabhupada, se convirtieron en felices, en happies. Esta era la invaluable contribución de la India para enriquecer el mundo occidental. Cuando Srila Prabhupada fue a Inglaterra, un periodista le preguntó por qué había ido allí. En respuesta, Srila Prabhupada dijo: "Tu virrey vino a nuestro país y lo saqueó y tomó todo lo valioso. Estaba con tanta prisa por llevarse todo lo que era de valor, que olvidaron los objetos más valiosos. Ahora vine aquí a hacer una entrega en mano de estos objetos. Han olvidado la cultura de nuestro país, el mensaje del Bhagavad Gita, el santo nombre del Señor. Esta es nuestra verdadera riqueza". Srila Prabhupada sonrió con orgullo. Así es como Srila Prabhupada empezó a importar y exportar negocios, continué. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de esto? Él exporta el mejor producto de nuestro país, el santo nombre del Señor, con el mensaje del Bhagavad Gita y la cultura ancestral de la India, e importando a todos estos sadhus occidentales aquí presentes. Damas y caballeros, ahora es un orgullo presentar a su divina gracia, a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchas gracias. El público aclamó fuerte en apreciación a la hazaña de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tenía un solo éxito entre manos: haber transformado a los discípulos occidentales en completos brahmanas adultos. No recibió asistencia del gobierno de la India ni de sus hermanos espirituales de la Gaudiya Mata. La sonrisa y felicidad en el rostro de Srila Prabhupada evidenciaba su aprecio por el modo en que había introducido a mi maestro espiritual. Srila Prabhupada quería Krishna Bhaktas americanos. Si quieres imitar a los americanos, entonces puedes imitar a Krishna Bhaktas americanos. Esto era lo que Srila Prabhupada quería acercar. Entonces ahora no estaba solo, sino con sus elefantes blancos danzantes. Su acercamiento había funcionado, y así es que sus logros eran impresionantes. Ponerse pasta de sándalo. Muchos colectivos llenos de devotos siguieron a Srila Prabhupada a Modinagar el 29 de marzo. Los modis que habían invitado a Srila Prabhupada al programa eran industriales bien conocidos.
El día siguiente, el grupo llegó a Aligarh, donde Srila Prabhupada dio una lectura en hindi. Después de que llegara la noche, hicimos nuestro viaje a Vrindavan, seguido por micros de devotos. Srila Prabhupada llegó a tiempo para dar la clase de Srimad Bhagavatam. La atmósfera estaba sobrecargada de excitación. Muchos devotos visitaban Vrindavan por primera vez. Ahora tenían su propio templo en el Santo Dham, que se había inaugurado un año antes. Srila Prabhupada se sentó alto en su vyasasana y le acerqué pasta de sándalo en una pequeña bandeja. A veces, la pasta de sándalo era mezclada con azafrán para darle un color dorado. Apliqué la colorida pasta a la frente de Srila Prabhupada. Luego me retiré para ofrecerle reverencias, pensando que había terminado. Srila Prabhupada me llamó de nuevo, tocando con su dedo sus sienes, para indicar que había olvidado dos lugares importantes. Las actividades de esos días fueron de mucha motivación e inspiración. Trabajar con Srila Prabhupada significaba tener muchas oportunidades de prédica. También nos citábamos con personas influyentes que podían ayudar a progresar a ISKCON llevándolo adelante. Disfruté cada momento que pasé con Srila Prabhupada, ya que cada uno fue una experiencia de aprendizaje. Los discípulos mayores tenían la oportunidad de ofrecer pasta de sándalo y guirnaldas a Srila Prabhupada. En esos días había tenido el permiso de hacer eso. En mi entusiasmo por hacer este servicio, no le pasé la pasta correctamente. Cuando la pasta de sándalo es aplicada en la sien, tiene el efecto de refrescar de inmediato el cuerpo entero. Srila Prabhupada me llamó de vuelta, me corrigió y enfatizó la importancia de prestar una atención detenida a cada detalle cuando se realiza cualquier servicio. Capítulo 21. Srila Prabhupada negocia con un vendedor. Vrindavan, 1976. Era abril. Había muchos devotos en Vrindavan por el festival de iniciación. Muchos de nosotros acompañamos a Srila Prabhupada en su caminata matutina. Esas caminatas tomaban a veces las formas de instrucciones directas, así como de entrenamiento práctico para nosotros. Srila Prabhupada realizó ciertas actividades que nosotros sentimos que no tenían sentido que nuestro maestro espiritual las hiciera. Algunas actividades incluían ir de compras, mientras que las otras se trataban de darnos lecciones o simples citas de las escrituras. Un día, vimos a Srila Prabhupada mostrar sus habilidades para los negocios. Caminando por el parque en la mañana del 5 de abril, llegamos a un vendedor que estaba sentado debajo de un árbol con una canasta llena de palillos. Estos eran largas varas de verdes vegetales que crecían en los árboles. Srila Prabhupada vio a este vendedor y caminó directamente hacia él. Pensé, ¿por qué Srila Prabhupada se involucra en estos asuntos? Siendo el único devoto de habla hindú presente, pregunté, ¿debemos comprar algo para usted, Srila Prabhupada? Pero él no quería que yo lo interrumpa. Respondió, no, voy a hablar con él, podemos comprar todo. El barbudo vendedor pedía un precio muy alto, y Srila Prabhupada objetó severamente, no, eso es demasiado, quiero comprar la canasta completa. El vendedor debió pensar que Srila Prabhupada era un comprador de estación, entonces drásticamente redujo el precio. Asumí que también estaba calculando el piadoso crédito que vendría a él por venderle sus bienes a un sadhu. Al final acordaron el precio y el vendedor pesó sus productos en una balanza de metal. Dele 2,5 rupias, dijo Srila Prabhupada. Cuando escuché el precio me quedé asombrado. Gurudas Maharaj felicitó a Srila Prabhupada. Mi padre solía hacerlo, dijo Srila Prabhupada. Él hubiera comprado la canasta completa, lo que el vendedor vendería barato, ya que de otra manera tendría que estar sentado todo el día. Todo ese sabji no era necesario en la familia, y mi mamá se ponía de mal humor. Traes tantos vegetales que se están pudriendo. Recuerdo haberme preguntado por qué era necesario para Srila Prabhupada involucrarse en estas actividades, cuando había tantos discípulos que podían ocuparse de este servicio. Siendo el único discípulo de la India, estaba pensando que era mi deber asistir a Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada nos enseñó que si no eres fluido en el trato al vendedor, podés ser fácilmente engañado. Los occidentales no se dan cuenta que son engañados fácilmente. Srila Prabhupada había vivido en Brindavan por muchos años y aprendió acerca de la cultura y la manera de hacer negocios. Él era dueño de Prayash Pharmacy en Aliahabad, donde vendía medicina, tinta, jarabes y otros productos manufacturados por el laboratorio Bose. El Dr. Ghosh había diagnosticado pacientes y dado prescripciones médicas, que Abai, Srila Prabhupada, llenaba luego. A cambio, el Dr. Ghosh recibió un 25% de comisión. Cuando al Dr. Ghosh se le pidió que describiera a Srila Prabhupada como emprendedor, dijo: Srila Prabhupada es un hombre con mentalidad de negocios. No hay duda de que Srila Prabhupada sea un puja, experto hombre de negocios. Srila Prabhupada nos enseñaba a familiarizarnos en cómo se hacían los negocios en la India. Después nos explicó cómo había sido entrenado por su padre para negociar con vendedores y ahora él nos estaba enseñando. La razón detrás de todo era simple. El vendedor tenía que vender esa cantidad de vegetales el día entero. Entonces, esa repentina buena oferta los beneficia a los dos. Srila Prabhupada estaba impartiendo técnicas de negocios. Las lecciones las estábamos aprendiendo. Era que cuando una oportunidad se nos presentaba, no la debíamos desperdiciar. Un principio muy útil. Recuerdo que Subhag Swami también mencionó el incidente en el que Srila Prabhupada compró una canasta de vegetales frescos de granja durante una mañana de caminata en Mayapur. El vendedor acompañó a Srila Prabhupada cargando los vegetales de vuelta al templo. En ambas ocasiones, me consoló el hecho de que Srila Prabhupada estuviera comprometiendo a los vendedores en un servicio a Krishna. Capítulo 22. ¿No has visto a tu abuelo? ¿Por qué cumple su voluntad? Brindavan, 1976. El 8 de abril, el auto de Srila Prabhupada se dirigió más allá de las afueras de Brindavan. Cuando el auto frenó, Srila Prabhupada se bajó y fue a una caminata de japa. También se convirtió en una charla de japa porque los devotos que caminaban con él hacían preguntas. Predicando en el occidente. Los discípulos discutieron con Srila Prabhupada sobre predicar en occidente y cómo él se había vuelto maestro en comprar iglesias y convertirlas en hermosos templos Hare Krishna. Recordé que durante la visita previa de Srila Prabhupada a América del Sur, un gran grupo de cristianos se había juntado para escucharlo y lo aplaudieron luego de que hubiera hablado. Srila Prabhupada recordó cómo un católico había mencionado que San Francisco le cantaba a los pájaros, a los árboles y a los perros, a lo que Srila Prabhupada dijo: eso es realmente una realización de Dios. Srila Prabhupada enfatizó cómo las personas de Occidente no conocen el sentido de la vida y cómo son cautivados por el concepto corporal de la vida. Él describió: estos pillos se levantan temprano en la mañana y van con su automóvil a la oficina, 5 horas yendo y viniendo y 8 horas trabajando allí. A lo que agregué: de nuevo en las tardes, ellos tienen que manejar de vuelta por toda la tarde. Panchadrávida luego apuntó que las personas de las sociedades occidentales están siempre tomando pastillas para hacer su trabajo y que luego toman tranquilizantes para ayudarlos a dormir por la noche. Cité del Srimad Bhagavatam que en Kali Yuga las personas estarán hambrientas. Junto con el advenimiento de Kali Yuga se menciona que iba a haber Durviksha, significa que no siempre Viksha, limosna, se le daría a los sadhus. Srila Prabhupada sintió. Panchadrávida Maharaj luego le preguntó a Srila Prabhupada sobre cuál era el plan cuando llegó a América, a lo que Srila Prabhupada deslumbrantemente respondió de corazón: esta idea, debo hablar sobre no coman carne, y ellos me echaban inmediatamente. Hubo risas. Ese era mi programa: no coman carne, no sexo ilícito. E inmediatamente ellos me echarían. Y yo le preguntaba a Krishna: no sé para qué me trajiste aquí. Tan pronto como digo esas cosas, ellos me echarán. Tan pronto como digo esto, ellos me echarán. ¿Cuál es tu programa? No lo sé.
Luego felicité amablemente a Shila Prabhupada. Hábilmente le pediste que cantaran sin mencionar nada acerca de las reglas y regulaciones hasta que desarrollaran un gusto superior. Shila Prabhupada pasó luego a describir cómo las mujeres están luchando por la igualdad de derechos con los hombres y cómo, quedando embarazadas, incluso deciden matar al niño. Cuando se trató del tema de compartir responsabilidades en el cuidado del niño, Srila Prabhupada explicó que los niños van naturalmente con la madre para que los cuide, incluso los animales. Luego agregó, Krishna establece todo esto en el Bhagavad Gita. Le comenté, las personas cuestionan nuestra práctica y preguntan cómo podemos hablar acerca de Dios cuando no lo hemos visto. Srila Prabhupada respondió inteligentemente, ¿no has visto a tu abuelo? ¿Por qué cumple su voluntad? Para heredar su dinero. ¿No has visto a tu abuelo? Pensé que esta era la esencia de la enseñanza de Srila Prabhupada. Recibimos el nacimiento humano por una razón. Srila Prabhupada nos comentó el estilo de vida occidental que podría ser la principal causa que alejaba a las personas de la iglesia. Las personas quedan atrapadas en su anhelo material y olvidaban el propósito de su nacimiento humano. Si Krishna o Dios no es el foco central de nuestra vida, entonces esta vida es un desperdicio. Srila Prabhupada enfatizaba la necesidad de hacer a Krishna el foco central de nuestras vidas. Si todas nuestras actividades son un placer para el Señor, entonces nuestras vidas serán seguramente exitosas. Entonces, las realizaciones de Dios no dependen de la opulencia material. La opulencia material significa tener nacimiento en una familia de clase alta, poseer grandes riquezas, belleza y luego ser educado. Recordé a Srila Prabhupada decir en varias ocasiones que la opulencia material no es esencial para la realización de Dios. Cantidad de riqueza o el poder no pueden comprar a Dios. Este movimiento de conciencia de Krishna permite utilizar todo lo que encuentres en este mundo material como sentido para servir a Dios. En este camino nada está negado, porque tú avanzas en el camino devocional. Como resultado, tu amor por Dios crece, y en última instancia, este amor se volverá lo suficientemente puro y poderoso para ganarse a Dios. La filosofía Mayavadi y la posición de los Brajavasis. Srila Prabhupada tenía el máximo respeto frente a los Brajavasis, y él siempre les enseñaba a sus discípulos a respetar a los Brajavasis y el peligro del ego. Srila Prabhupada era también muy estricto acerca de la filosofía Mayavadi y el peligro de asociarse con Mayavadis. Él explicó que un momento de asociación con un Mayavadi podía ser la causa de que un devoto caiga, pero los Brajavasis estaban fuera de esto. Srila Prabhupada manejó lejos antes de detener el auto de nuevo. Salió del auto y empezó a caminar por el campo. A veces mencionaba a los occidentales, quienes habían vivido en Vrindavan por 9 años, no siempre le ofrecían reverencia a Srila Prabhupada porque estaban influenciados por las enseñanzas mayavades. Justo por coincidencia, el granjero que era dueño de la tierra vino a vernos. Respetuosamente ofreció pranams y le contó a Srila Prabhupada que él y su familia se sentían muy honrados de que Srila Prabhupada estuviera caminando por su tierra. Jai, Jai, Hare Krishna, Srila Prabhupada le dijo al granjero. Luego nos dijo a nosotros, esta es la diferencia. Uno vive 9 años y no ofrece respeto, y un granjero sabe cómo ofrecer reverencias. Madhyavadi Vasya, Sunile Haya Sarvanasa. Tu progreso espiritual se termina si te asocias con Mayavadis. Pregunté, Srila Prabhupada, ¿cuál es la posición de los Brajavasis que están viviendo en Vrindavan? ¿Qué pasa con ellos en su siguiente vida? Srila Prabhupada siguió explicando la posición de los Brajavasis. Generalmente, los Brajavasis son naturalmente conscientes de Krishna. De otra manera, ¿cómo es que simple granjero ofreció pranam? Aún sin un maestro espiritual, ellos ya se han elevado a la conciencia de Krishna, porque el maestro espiritual está dentro, el Chaitya Guru. Simplemente por vivir aquí, si ellos no cometen pecado, vuelven de regreso a casa, de regreso a Dios.
Siempre recuerdan a Krishna. Esta es la tierra de Krishna. Maná Baba Mat Bhakto. Eso lo llevará de regreso. Recordé en voz alta lo que Srila Prabhupada una vez dijo acerca de que Krishna actuaba como su maestro espiritual. Sobre esto, Srila Prabhupada simplemente respondió: Krishna Guru Kripa. Este significado quiere decir que los Vrajavasis tienen la misericordia o Kripa de Krishna, que actúa él mismo como su guru. Srila Prabhupada está explicando la eterna posición de los Vrajavasis y cómo eran naturalmente atraídos a Krishna. Los Vrajavasis estaban en una posición que les garantizaba el ir de regreso a casa, mientras que no cometieran ningún pecado. Evaluando la reacción que Srila Prabhupada recibió del granjero, estaba convencido de su elevada posición. Se dice en el Chaitanya Charitamrita: Mayavadi Krishna Paradi. Los Mayavadis impersonalistas son grandes ofensores del Señor Krishna. Srila Prabhupada nos estaba haciendo conscientes de Krishna Paradis. Los impersonalistas del occidente no tenían relación con Dios. Los Vrajavasis, por otro lado, enseñaban por el ejemplo y servían al Señor y a sus devotos con amor y cariño. Ellos tenían completa fe genuina y se mantenían lejos de las filosofías impersonalistas. Siempre recordé a Srila Prabhupada explicando que Krishna es el maestro espiritual interno y el maestro espiritual es la manifestación externa de Krishna. Esa es la posición. Un estudiante sincero es instruido de ambas maneras, lo que se llama Guru Krishna Kripa. Uno tiene que recibir la instrucción correctamente con simpleza y ejecutarla de una manera organizada. Renunciación en Kali Yuga. Srila Prabhupada dijo: la civilización védica se concentra alrededor de los bosques y no en las ciudades. Le remarqué: hay ciudades como Dwarka. A esto Srila Prabhupada dijo: eso es otra cosa, pero el ideal es Vanangato Yad Darin Asrayeta. Ve al bosque y depende de Krishna y vive ahí. Eso es la perfección, eso es todo. Le respondí diciendo: ya no quedan más bosques. Srila Prabhupada dijo: hay muchos bosques en América y en África. Akshayananda dijo: no podemos hacer eso en Kali Yuga, debido a nuestra condición. La sociedad durante la civilización védica consistía en divisiones, o el sistema Varnashram. Uno empieza como brahmachari, estudiante célibe, y luego es movido a la etapa grihasta, vida familiar. Luego de la vida de familia, uno tiene que aceptar la vida de vanaprastha, yéndose al bosque a peregrinar. Aquí, uno debe tomar refugio en el Señor y en sus discípulos. Este ashram es finalmente seguido por la orden de sannyas o de renunciante. En los tiempos védicos, las personas tenían la tendencia de retirarse y renunciar. La cultura moderna es tan dura que nadie es capaz de ir al bosque y depender totalmente de Krishna. Hoy en día, las personas tienen un estímulo extra y especial para disfrutar, así que se alimenta al inagotable deseo. Las ciudades actuales se convirtieron en bosque de disfrute y en junglas de cemento. Si uno no puede ir al bosque, se recomienda que al menos visite o se quede en los templos de ISKCON. Srila Prabhupada enfatizó la construcción de templos. Es por el propósito de recibir sadhusanga. Los devotos pueden también tomar refugio de las ovejas del Señor en estos templos y desarrollar más su vida espiritual. Capítulo 23. Krishna es la llave. Vrindavan, 1976. Hamsadutta Maharaj me había invitado a unirme a su grupo de travesía de Sankirtan, de Nitai Gaur, que planeaba viajar y predicar a través de la India. Cuando mi autoridad en Bombay, Gopal Krishna Das, se enteró de eso, se opuso inmediatamente. En aquel entonces habían pasado 3 meses desde mi iniciación de sannyas en diciembre, y me había atraído por la oportunidad de viajar y predicar. Después del festival de Mayapur, llegamos a Vrindavan con la idea de planear festivales allí.
Hansaduta había llegado también junto a 2 colectivos alemanes y estaba reclutando personas para expandir su grupo de Sankirtan. Gopal Krishna Das estaba también presente. Había una disputa sin resolver acerca de que me uniera a su grupo y querían plantearle el problema a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada estaba en su habitación, así que 3 de nosotros hicimos el camino hasta allí. 2 de ellos discutían presentándole el caso a su divina gracia, Srila Prabhupada, el juez. Hansaduta describió los beneficios estratégicos de que me uniera. La mayoría de nuestros miembros son occidentales. Ellos necesitan que alguien hable hindi, que predique. Lokanath Maharaj es también muy bueno en Kirtan. Gopal Krishna Das expuso su argumento. Lokanath Swami es un devoto de Bombay. Ha estado allí un tiempo muy largo. Él es mi llave. Es absolutamente indispensable. A pesar de las objeciones del GBC local, Srila Prabhupada alentaba el viaje en grupo y simpatizaba con mi deseo de viajar y predicar. Y resolvió el tema preguntando: ¿qué es esta llave? Krishna es la llave. Si él quiere ir y predicar, déjalo que vaya. Entonces el asunto se resolvió a favor de que me uniera al grupo. No siempre era posible esquivar las discusiones entre nosotros. Siempre íbamos a Srila Prabhupada para establecer estas diferencias. No importaba dónde estuviésemos, él siempre estaba para nosotros. Era muy fácil para nosotros solo ir y dar a conocer el problema. Su palabra era el final y el problema estaba resuelto. Recordé una carta que Srila Prabhupada le había escrito a Hansaduta que establecía: necesitas competentes devotos de habla hindú que asistan al programa. Autorizo a Lokanath Swami para que pueda ir con los colectivos. Desearía que Srila Prabhupada se hubiera quedado por siempre para establecer nuestras diferencias y disputas. Srila Prabhupada anticipó las discusiones y por ello nos dejó en claro las instrucciones de cómo manejar las diferencias cuando él ya no estuviese entre nosotros. Él dijo: su amor por mí será evidenciado en la forma en que cooperen entre ustedes y en que cooperen para mantener esta institución unida luego de que me haya ido. Me di cuenta de que Srila Prabhupada tenía una maravillosa visión de cómo proteger este movimiento frente a cualquier creencia espiritual conflictiva del individuo. Srila Prabhupada nos dejó un cuerpo espiritual único, llamado ISKCON, que continúa manteniéndonos juntos a través del espíritu cooperativo de sus amorosos seguidores.